Con apenas un teaser, unos pocos promocionales y el 100% de la película grabada, The Batman es aún un proyecto muy incógnito. Afortunadamente o desafortunadamente, se han filtrado nuevos promocionales de esta película y hoy te explicaré qué revelaciones dejan estas nuevas imágenes para la película. Como ya mencioné, la semana anterior se filtraron nuevos promocionales de la película de The Batman, tal vez filtrados o tal vez revelados a propósito como si fuera una filtración. De todos modos, estos 13 promocionales que estamos viendo en pantalla son los que se han filtrado, junto con otras 2 imágenes, o si no estoy mal son 3 más. Cada uno lo vamos a analizar y ver qué podemos sacar que le pueda aportar a la trama y lo que podríamos ver dentro de la película. Vamos a comenzar con esta imagen en la cual vemos como un resplandor o un rayo de luz cayendo hacia Batman. Este pues es un promocional más que fue el que coloqué en la miniatura. Como tal, es como un póster más o una imagen en donde vemos como tal al Caballero de la Noche. No tal cual un vistazo a su traje, pues vemos en sí la parte del torso y de la cabeza. Eso ya lo habíamos visto como tal en el tráiler y en algunos promocionales más, así que sirve más que todo como para tener un mejor vistazo del Caballero de la Noche. Ahora vemos esta otra imagen donde en una pose muy parecida a un póster del Caballero de la Noche Asciende, vemos completamente el traje de Pattinson. Aquí ya teniendo un vistazo mejor a toda la armadura que cargará como tal el héroe. Por ejemplo, viendo los brazos y algunas partes de las piernas, también el cinturón, las botas y lo ancha que será la capa, incluso teniendo un primer vistazo a los batarangs que utilizará en la película. Por último, en este promocional, en la parte superior derecha, vemos el logo de The Batman estampado en los ladrillos. Ahora, pasando con esta otra imagen, tal cual no fue una imagen de la película que revelaran como tal de Zoe Kravitz como Catwoman. Fue más bien una imagen que DC hizo contando todas las Catwoman, tanto las animadas como las que han aparecido en las películas live action, como es el caso de Michelle Pfeiffer en Batman Returns. Y aquí pues tuvimos a la Catwoman de Zoe Kravitz, a la cual pues podemos ver con un mejor vistazo a la capucha que tendrán en la película y como tal su máscara de Catwoman. Obviamente yo creo que esto apenas es el inicio del personaje, por lo cual en una segunda película o en la misma película podría tener ya un segundo traje, porque seamos honestos, este traje la verdad está bastante cutre. Ahora, acercándonos a los otros promocionales, el primero es uno que dice The Batman. Si no se ve muy bien, pues perdón, es que la verdad la calidad de esta imagen no es muy buena que digamos, y no encontré como tal la mayoría de los promocionales en una imagen sola. Pero bueno, básicamente este promocional lo que dice es de Batman, con el logo y las letras rojas. La verdad no hay nada más que especular acerca de este promocional, solo que dice de Batman, así como el título de la película y obviamente refiriéndose al personaje. El segundo promocional ya muestra como tal al Caballero de la Noche, en esa típica pose cuando él está mirando hacia algún lado mientras llueve y las gotas de agua caen sobre su traje. En sí, pues como digo, es otra imagen donde vemos otro vistazo al Caballero de la Noche, pero nada más que eso. El tercer promocional ya es uno que en vez de decir de Batman, dice Hero. Esto con el pecho como tal del personaje sobre las letras, y obviamente haciendo referencia a que Batman será el héroe de Gótica en la película. El cuarto promocional ya nos lleva a otro personaje como tal, ya que vemos que dice Selina Kyle y vemos a Catwoman efectivamente con su moto y casco que portará en la película. Esto o lo puede portar varias veces en ella o bien lo puede portar en la última pelea cuando ella esté aliada con Batman. Pero en lo personal me guío más por el hecho de que lo usa en varias partes de la película y por ende este promocional la contiene a ella con su moto. El quinto promocional ya es mucho más importante, pues tenemos el primer vistazo como tal a Paul Dano como el Acertijo, básicamente como ese look que traerá la mayoría de la película. Obviamente en la misma cinta lo vamos a ver con su traje como tal verde de Enigma. Pero ¿qué pasa? Como tal, este aspecto es el que utilizará para asesinar a sus víctimas y dejarle varias pistas a Batman para que no sospeche que tal cual pues es Enigma. Este como tal no es el aspecto oficial y final que tendrá Paul Dano como tal con Enigma.
y si lo tiene y no tiene su traje verde, pues la verdad me decepcionaría bastante. Hablando un tanto más del aspecto, podríamos decir que este se parece mucho al asesino del Zodiaco, de la película de Zodiac, que curiosamente la interpretan 3 actores del universo cinematográfico de Marvel. Pero bueno, no importa, estamos con DC. También vemos una especie de logo de Enigma con un círculo de sniper, y esto a su vez apunta a Enigma, obviamente afirmando que él es el Acertijo. Algo que también me llama mucho la atención es que su máscara realmente parece estar hecha de cinta, así como cubre al alcalde en la primera escena de The Batman. Así que se nota que esto será ya un poco más realista con respecto a los demás villanos que hemos visto en anteriores películas del Caballero de la Noche, incluso un poco más brutal. Así que debemos olvidarnos que este Acertijo será muy parecido al de Jim Carrey. El sexto promocional es uno que también involucra al Acertijo, el cual dice Unmask the Truth. Esto lo que quiere decir es desenmascara la verdad. En el fondo como tal podemos ver al Acertijo, tal cual su silueta, no una foto como tal del personaje y del actor. Esto siendo otro promocional diciendo desenmascara la verdad, siendo un claro mensaje a Batman y cuál será su misión contra el Acertijo a lo largo de la película, y a medida que éste le vaya dejando los acertijos y las pistas en la cinta cinematográfica. Y en lo personal, el enfrentamiento que quieren plantear entre Batman y el Acertijo es muy acertado con este tipo de promocionales y quizás con la relación que se desarrolla en la película. El séptimo promocional es uno que dice Vengeance. Arriba podemos ver al Caballero de la Noche y abajo podemos ver al Acertijo, obviamente siguiendo con su aspecto de asesino del Zodiaco. Este promocional básicamente vuelve a repetir lo que acabo de decir, y es ese conflicto que van a desarrollar el héroe y el villano, pero esto aquí ya se siente un poco más conectado entre sí, algo que me gusta muchísimo, pues tal cual Batman no ha tenido tanta conexión con sus villanos como se está planteando con estos dos. El octavo promocional es uno que dice My life has been riddle. Esto lo que quiere decir mi vida ha sido un acertijo. Otro promocional que involucra a Enigma. En este podemos ver una especie de carta con el símbolo de interrogación, pero también podemos ver unas letras arriba y abajo que están en color rojo, las cuales dicen To the Batman a Cruel. Pero esto se puede tomar de varias maneras, porque lo que dice es para Batman una cruel. Entonces, la traducción de My life has been riddled es mi vida ha sido un acertijo. Pero si le incluimos el a cruel que está arriba del riddle, lo que diría es mi vida ha sido un cruel acertijo. Esto haciendo referencia a la historia que tendrá el Acertijo en la película, ya que esta película, además de estar basada en The Long Halloween, también se basa mucho en Tierra 1, en el cual el Acertijo ha sido maltratado por varios institutos dentro de la ciudad, como es el caso del gobierno, la educación, la iglesia y demás. Pero también si quitamos la parte de My life has been riddled y dejamos las dos que están en rojo, lo que dice es To the Batman a cruel riddle. Para Batman, un cruel acertijo. Esto lo que puede indicar es que el Acertijo dejará unos acertijos tan difíciles de resolver que Batman tendrá que poner a trabajar su capacidad de detective, tal y como lo quiere plantear Matt Reeves en la película, ya que esto será algo fundamental dentro de la historia de la película y como tal en la personalidad de Batman, cosa que me parece muy acertada, ya que pocas partes de las películas de Batman exploran este rasgo del Caballero de la Noche. El noveno promocional es una especie de póster, pero tal cual es una imagen. En esta podemos ver la silueta del Caballero de la Noche, como tal con su logo, y dentro de su silueta se encuentra la ciudad. Pero también abajo podemos ver como tal un mejor vistazo al batimóvil que tendrá Robert Pattinson en la película. Digamos que esta imagen está como más hecha como tal para promocionar, pero como digo, tiene un mejor vistazo a lo que es el batimóvil. Y algo que también me llama bastante la atención es que si ven el logo de Batman está resaltado en blanco, mientras que la ciudad que se encuentra en la silueta de Batman está en color azul. El logo de Batman al estar en blanco lo que puede significar es el inicio de la batiseñal en la película, y que ese como tal sea el logo que se dibuje en las noches de Gótica cuando Gordon llame a Batman. Aquí dejando también una revelación con otro aspecto importante en la historia de Batman, que es la batiseñal. El décimo promocional es uno muy parecido a este. También tiene la silueta de Batman
con su logo no tan resaltado, pero sí que se nota, y con la parte delantera del auto con las luces resplandeciendo. Esto pues teniendo un mejor acercamiento, básicamente no revela nada más, un poco el aspecto del Batimóvil, pero nada más. El promocional número 11 ya se centra completamente en el Batimóvil, pues tiene el título de The Batman, pero lo que resalta más que todo es el auto, ya que aquí lo podemos ver de perfil y cómo se vería en la película. Y es que a pesar de los memes, este Batimóvil luce mucho más real de lo que lo hemos visto en las anteriores películas, ya que este Batman tendrá una concepción más realista, así como se lo ha querido dar Matt Reeves. Por último, el último promocional, el número 12, es este nuevo póster del Caballero de la Noche, en el cual podemos ver a este de perfil con la luna atrás de él. Como tal, aquí se encuentra el Caballero de la Noche y por abajo se comienza a dibujar la silueta y dentro de esta resalta la ciudad de Gótica de un color rojo. Pero pasando como tal al aspecto de Batman, tenemos un mejor vistazo a lo que es la capucha y la máscara de Batman, ya que tal cual lo habíamos visto de frente y de lado, pero tal cual no la parte de atrás. Y es que a pesar del cuello, que es un aspecto que no gustó tanto en el traje, como digo, esta concepción de Batman que quiere dar Matt Reeves es mucho más diferente a la que la hemos visto anteriormente, por lo cual pienso que este traje resalta más que todo en eso. Por ejemplo, con el murciélago, con la capucha y con esa parte del cuello. Más abajo ya podemos ver mucho mejor, que a diferencia de los anteriores promocionales al Batimóvil, que como dije pues es mucho más real. Abajo vemos el logo de The Batman. Hay otro promocional el cual no mencioné, el cual es uno que dice I am the shadows, yo soy las sombras, en el cual vemos el Batimóvil y atrás el logo de The Batman que dibuja la silueta de Ciudad Gótica. Abajo vemos un calendario que es de diciembre, específicamente de diciembre de 2022. Aquí se encuentran los 31 días de este mes. Como tal, es un producto ya oficial que saldrá de la película para el mes de diciembre, como tal un calendario. Pero lo que me lleva a dudar es por qué de diciembre. Y es que si se dan cuenta, abajo dice calendario de 12 meses. Algunos lo tomarían con que la promoción de la película comenzaría en un calendario de 12 meses, cosa que no puede ser así, ya que la promoción de la película tuvo que haber comenzado desde marzo de este año, ya que la película está prevista para estrenarse en marzo del 2022. Es por eso que esto de calendario de 12 meses puede revelar algo más importante que la promoción de la película, ya que si nos damos cuenta, son 12 promocionales sin contar el calendario, 12 promocionales así como 12 meses de calendario. 12 meses de calendario es igual a un año, y un año es lo que quizás puede durar la película de The Batman, y ya que Matt Reeves se ha basado mucho en el cómic de The Long Halloween, es por eso que puedo teorizar que la película de The Batman es una adaptación del cómic de The Long Halloween, ya que The Long Halloween, como mencioné, tiene sus acontecimientos en un año entero, y con bastantes similitudes que tiene la trama de la película, con sus personajes, con la cronología dentro de la que se encuentran los eventos de esta película, puedo realizar una teoría y apuntar a una posible trama de la película, pero esto ya lo abordaré en otro video. Por ahora lo que les puedo decir es que estos promocionales han dejado bastante de qué hablar, y han dado nuevos vistazos a varios personajes importantes y aspectos importantes de la película, como es la relación de Batman con el Acertijo mismo en su aspecto, un nuevo aspecto de The Batman, también de Selina Kyle, del Batimóvil y varias cosas más que pudimos observar en estos promocionales. Así que nada, dejo el video por acá, no se te olvide si te ha gustado dejarle un like y si no lo estás, suscribirte al canal con la campanita para que no te pierdas de los próximos videos. También que dejes todo lo que piensas acerca de estos promocionales aquí en los comentarios. Por mi parte esto fue todo, nos vemos en la próxima.